acá en la computadora, así que bueno, ahora empezó a grabar. Bueno, ¿Ven bien ahí entonces? sí, Muy bien. Bueno, hago la oración y comienzo. está. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás el Renovarás universo. el universo. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el valor de confesarte aquí ante el mundo para que se cumpla tu plan divino. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. María Sembradora, Ruega por nosotros. San Ignacio, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apagamos y silencio. Muy bien. Bueno, buenas noches. Yo soy Mauro Vera, miembro del Movimiento Puente desde el año 2006. Tengo 29 años, soy abogado. Y junto con Sebastián Campos y Daniela Góngora, que son también dirigentes, miembros del Movimiento Puente, hemos trabajado en un ciclo de webinar, mejor dicho, en el cual queremos compartir con ustedes algunos caminos que nos acercan a la existencia de Dios. Y ante la pregunta sobre la existencia de Dios, quién es Dios, cómo conocer a Dios, se nos pueden presentar muchas respuestas. Y lo cierto es que el ser humano se hace estas preguntas porque siempre busca responder al gran interrogante de la existencia de Dios. Bueno, a lo largo de esta conferencia vamos a abordar algunos caminos que nos acercan a Dios, a su existencia, y para poder dar respuesta sobre todo a estas preguntas. Para ello es sumamente importante escuchar. Por ello, para empezar con esta conferencia, vamos a empezar con una pregunta. ¿Y si Dios me habla también así? Un camino que queremos proponer, que nos conduce hacia Dios, es la memoria. Podemos decir que el hombre es un gran buscador. Vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha trabajado mucho por satisfacer las distintas necesidades que posee y busca a través de diferentes caminos ir cubriendo sus necesidades esenciales para poder sobrevivir, por ejemplo, necesidad de alimentación, de vestimenta, de vivienda, de seguridad, etc. También en su recorrido busca el hombre naturalmente sociabilizar, cubrir sus necesidades afectivas, y para ello entabla distintos tipos de vínculos, de relaciones con otras personas. Y también el hombre tiene esencialmente una necesidad espiritual, sobrenatural, que en el devenir de su vida va buscando poder responderlas. Y todas estas necesidades no es que quedan satisfechas de una vez para siempre, porque una vez que son saciadas, en el corto plazo vuelven a aparecer. Por ello es que nos encontramos en esa permanente búsqueda. Y así el transcurso del tiempo nos muestra que el camino de nuestras vidas aparecen y desaparecen necesidades. Y pareciera que esto es un ciclo que nunca termina y que todo dura muy poco. En definitiva, el hombre, cuando busca satisfacer estas necesidades que tiene, lo que pretende encontrar en realidad es su felicidad. Busca encontrar la verdadera felicidad. Y para poder encontrar esta felicidad, recorre muchos caminos. Y siempre que buscamos o queremos descubrir algo o llegar a un punto determinado, necesitamos recorrer un camino. Y un camino es una vía que se construye para poder llegar a ese lugar a donde nosotros queremos llegar. Valga la redundancia. El camino es el que me permite la comunicación entre distintos puntos, y por ello cuando buscamos nosotros satisfacer nuestras necesidades, cuando buscamos nuestra felicidad, siempre recorremos un camino. Ahora bien, podemos afirmar nosotros que tenemos necesidad de conocernos, necesidad de saber de dónde venimos,
a dónde vamos, saber quiénes somos realmente, de conocer dónde estamos parados y todo aquello que nos rodea, de conocer el mundo, las cosas creadas, y también tenemos necesidad de conocer a Dios. Y para lograr este conocimiento es necesario que nos relacionemos con nosotros mismos, con los demás, con las cosas, con Dios. Y si bien existen distintos caminos que nos ayudan a lograr dicho conocimiento, a través de este ciclo de webinar, queremos compartir con ustedes algunas vías que nos permiten relacionarnos con nosotros mismos, relacionarnos con los demás, relacionarnos también con las cosas, pero sobre todo relacionarnos con Dios. Haremos hincapié sobre todo en algunos caminos que nos permiten acercarnos a la existencia de Dios y caminos que no son nuevos y que están al alcance de todos nosotros, porque son vías que habitualmente usamos y por las cuales Dios se comunica con cada uno de nosotros. El hombre es un buscador incansable, porque tiene en su interior, en su esencia, el deseo profundo de felicidad, de encontrar la verdadera felicidad, y para ello recorrerá en su vida muchos caminos, y solo descansará cuando se encuentre con Dios. Porque el deseo de Dios, siguiendo lo que dice el número 27 del Catecismo de la Iglesia Católica, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Siguiendo esta línea de pensamiento que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica, recordemos que, sin embargo, la iniciativa de Dios precede siempre a toda iniciativa del hombre. Y también en el camino hacia Él, Dios es quien nos ilumina primero. Él nos orienta, nos guía, respetando siempre nuestra libertad. Y es siempre Él quien nos hace entrar en su intimidad. Primero, revelándose, dándose a conocer, y luego dándonos a nosotros la gracia para poder acoger esa revelación. Podemos destacar que a la hora de entablar esta búsqueda, se nos pueden presentar diferentes caminos que pueden abrir el corazón del hombre al conocimiento de Dios. Hay signos que nos conducen hacia Él. Sin embargo, a menudo corremos el riesgo de ser deslumbrados por los resplandores de las luces de este mundo, ¿no? Que nos hacen menos capaces de recorrer estos caminos o de leer estos signos que Dios nos propone. Estas luces que por ahí nos dejan medio ciegos son las luces del ateísmo, el escepticismo, las luces de la indiferencia hacia Dios. Y luces que prometen aquello que no son capaces de cumplir porque cortan nuestra comunicación con Dios y son caminos que nos llevan, en definitiva, a lugares que nuestra salud espiritual, física e intelectual no necesitan. Son caminos que se nos presentan como una aparente solución a este deseo de infinito que tenemos en nuestro interior, pero que no son capaces de colmar. Dios, sin embargo, no se cansa nunca de buscarnos, porque Dios es fiel al hombre y permanece siempre cercano a nuestras vidas, aunque a veces nosotros no nos demos cuenta. Y esta es una certeza que nos debe acompañar cada día, incluso si todas estas mentalidades difundidas, ideologías, etcétera, hacen que a nosotros como cristianos nos cueste sobremanera comunicar la alegría de habernos encontrado con Dios. Sin embargo, la Iglesia, fiel al mandato de Jesús, nunca ha cesado de afirmar la verdad sobre el hombre y sobre su destino. Así, el Concilio Vaticano II afirma en el número 19 de la Constitución Gaudium et Spes lo siguiente: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, porque no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador.
Entonces, ¿qué respuesta estamos llamados a dar nosotros con delicadeza, con respeto, al ateísmo, al escepticismo, a la indiferencia hacia Dios, a fin de que nosotros podamos seguir interrogándonos sobre la existencia de Dios y recorriendo los caminos que nos conducen a Él? ¿Qué respuesta estamos llamados a dar? Bueno, vamos a tratar de dar algunos caminos. Resumidamente lo vamos a sintetizar en 3 palabras: el mundo, el hombre y la fe. Muchas veces nos pasa que al contemplar la creación quedamos asombrados por su belleza, por su perfección, y si bien en el mundo las cosas envejecen, desaparecen, dejan de existir, nos podemos preguntar, ¿quién hizo todo tan bello? Y esto, naturalmente, nos conduce a una inteligencia creadora, a una belleza inmutable. Por ello, podemos decir que la belleza inmutable es Dios, aquel que ha creado todo de manera perfecta. Y es por eso que es tan necesario que nosotros recuperemos y hagamos recuperar la capacidad de contemplar la creación, de contemplar su belleza, su estructura, de recuperar también el asombro ante la maravilla de la creación. Porque el mundo no es una cosa deforme, desordenada, sin sentido, sino que cuanto más conocemos la creación, cuanto más nos relacionamos con ella, más descubrimos en él sus maravillas. Y vemos que hay un designio, vemos que en la creación hay una inteligencia creadora. Así Albert Einstein, por ejemplo, dijo que en las leyes de la naturaleza se revela una razón tan superior que toda la racionalidad del pensamiento y de los ordenamientos humanos son, en comparación, un reflejo absolutamente insignificante. Por ello, un primer camino que nos acerca al descubrimiento de Dios y nos ayuda a comunicarnos con Él es el mundo. La segunda palabra es el hombre. La invitación en este sentido es meternos dentro de nosotros mismos, porque como dijimos hace un rato, en el corazón del hombre reside la verdad. Ese deseo de felicidad está en nuestro interior. Y este es un aspecto que hoy, en este mundo ruidoso, en este mundo disperso, corremos el riesgo de perder, ¿no? La posibilidad de meternos dentro de nosotros mismos y ser capaces de leer esa sed infinito que llevamos dentro, que nos impulsa siempre a ir más allá, a buscar lo mejor, y que siempre nos remite a alguien con mayúscula, nos remite a Dios, porque Dios es el único capaz de colmarla. Corremos el riesgo de creer que todo comienza y se termina conmigo, de que yo me hago solo a mí mismo, y de dejar a un lado la propia historia personal, la historia familiar, la historia comunitaria, cayendo en el olvido de lo que realmente somos, de dónde venimos, quién nos creó. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 33, dice lo siguiente: con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. El hombre es, pues, como ya dijimos, un gran buscador. Y en esta búsqueda y en la realidad de nuestro tiempo no debemos olvidar que un camino que nos conduce al conocimiento y al encuentro con Dios es el camino de la fe, que es la tercera palabra. Porque el que cree está unido a Dios y entonces así se convierte en un testigo, no de sí mismo, sino de ese encuentro con Dios. Y por lo tanto, esta persona está abierta al diálogo y sabe dar lugar a luces de esperanza ante la propuesta que nos hace el mundo, ¿no? Y estas luces de esperanza son luces de felicidad, de rescate, de futuro, son luces de esperanza.
La fe, en efecto, es encuentro con Dios que habla y que actúa en la historia, tanto personal, familiar como comunitaria. Y la fe convierte nuestra vida, transformando en nosotros nuestra mentalidad, nuestros juicios, nuestras opciones, nuestras acciones concretas. Por ello la fe no es un espejismo, no es una fuga de la realidad, es decir, por ahí nos dicen a nosotros los creyentes, bueno, te vas ahí a la iglesia, golpéate el pecho, a escaparte de la realidad que tenés, o un refugio cómodo, o algo sentimental, que uno dice, uy, qué bonito esto, no. La fe es implicación de toda la vida, porque es buena noticia, capaz de liberar al hombre en su totalidad. Por ello, un cristiano y una comunidad que sean activos y fieles al proyecto de Dios constituyen un camino privilegiado para muchos que viven ante la indiferencia o ante la duda sobre su existencia. Y hoy muchos, en este sentido, tienen una concepción limitada de la fe cristiana porque la identifican como un mero sistema de creencias, de valores, y no tanto con la verdad de un Dios que se ha revelado en la historia, deseoso de comunicarse con el hombre, de comunicarse con cada uno de nosotros. Y en realidad, el fundamento central de la doctrina y del valor del cristianismo reside en el acontecimiento de un encuentro de amor entre el hombre y Dios. El cristianismo, antes que una moral, una ética, un conjunto de reglas, es acontecimiento de amor. Por ello, el cristiano debe ante todo mirar y hacer mirar a Cristo, que es el verdadero camino que nos conduce hacia Dios. Podemos destacar que si bien Jesús es el camino verdadero que nos lleva al Padre, el hombre posee, además de este deseo profundo de felicidad en su interior, vías capaces de acercarnos al conocimiento de Dios y que el mismo Dios nos regala para que podamos nosotros comunicarnos con Él, conocerlo, y esas vías o capacidades humanas que queremos presentarles hoy son la memoria, la imaginación y la narrativa. En esta webinar específicamente abordaremos la primera, la memoria, como una vía de conocimiento de la existencia de Dios. La memoria, así, junto con la imaginación y la narrativa, juegan un papel esencial en el proceso mental de la persona. La primera, la memoria, nos permite mantener en el presente aquello que vivimos en el pasado. La imaginación nos presenta imágenes que nos permiten llegar a conocer un objeto determinado y poder proyectarnos hacia el futuro. La narrativa, por su parte, nos permite contar, expresar acabadamente aquello que recordamos, aquellas imágenes que nosotros vamos adquiriendo y que vamos conociendo. Así, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de proceso mental. Y con proceso mental nos referimos al camino mediante el cual la persona puede conocerse a sí misma, puede conocer las cosas y puede conocer también a Dios. Ahora bien, el conocimiento de un objeto determinado nos puede llevar a afirmar algo sin asentir a eso que estoy conociendo. Esto significa que podemos conocer algo en el plano especulativo, es decir, en el plano teórico, y no así en el práctico. Cabe aclarar que el conocimiento especulativo es sumamente necesario. Sin embargo, si no se tiene en cuenta el aspecto práctico de ese objeto conocido, corremos el riesgo de adquirir un conocimiento que puede resultar totalmente superficial. Y esto no quiere decir que todo lo tengamos que experimentar para poder conocerlo, pero para lograr un conocimiento acabado de uno mismo, de las cosas, pero sobre todo de Dios, es tan importante y necesario el conocimiento teórico especulativo como el práctico, ya que el conocer especulativo a nosotros nos proporciona los principios intangibles e inmutables, eso que nunca va a cambiar, que siempre va a ser igual,
Y el conocimiento práctico nos lleva necesariamente a la acción, es decir, a relacionarnos con eso que estamos conociendo. En este caso, con nosotros, con Dios, con los demás. Y esto cobra suma importancia si tenemos en cuenta que a lo largo de la historia muchas personas dicen, entre comillas, haber conocido a Dios. Pero resulta que esto es muchas veces un conocimiento teórico, especulativo. Es decir, no han experimentado verdaderamente a Dios. Y por lo tanto, dicho conocimiento nunca ha logrado ser un conocimiento real, completo. Se ha quedado en el plano de lo nocional, de lo teórico, ¿no? De lo superficial, y es por ello que muchas personas, si bien dicen conocer a Dios, tienen solamente un conocimiento teórico. Vamos a seguir el pensamiento de San Agustín, que es el patrono de aquellos que buscan a Dios. Él, en el comienzo de su libro Confesiones, en el libro 10 de sus Confesiones, exclama, dice: oh Dios, que todo lo sabes, haz que yo te conozca como tú me conoces a mí. Y surge entonces la siguiente pregunta: ¿cómo conocer a Dios? Porque cuando nosotros amamos a Dios o buscamos a Dios, entonces, ¿qué significa realmente esto de amar a Dios y qué significa buscarlo a Dios? Siguiendo el pensamiento de San Agustín, él nos propone lo siguiente, dice: le pregunté a la tierra, al sol, a la luna, a las estrellas, y a coro me dijeron: no somos el Dios que andas buscando. Y todas las cosas que están en torno a mis sentidos, en torno a nuestros sentidos, nos dicen: todas ustedes han proclamado que no son mi Dios, pero ¿qué me pueden decir acerca de Él? Y todas respondieron en alta voz: Él nos hizo. San Agustín las interrogaba a las cosas con la contemplación y ellas les contestaban con su hermosura. Y miren, las cosas les hablan lo mismo a todos los hombres, pero solo son capaces de entenderlas aquellos que comparan el anuncio venido de fuera con la luz interior que reside en nosotros, con la luz interior de la verdad que reside en el interior de cada uno de nosotros. Porque la verdad que alumbra la razón de cada uno de nosotros, la razón del hombre, nos dice que Dios no es el cielo, el Dios no es la tierra, no es la montaña, no es el río, ni cuerpo ninguno. ¿Qué es, pues, entonces lo que amo cuando amo a Dios? ¿Cómo puedo llegar hacia Él? Y aquí es que podemos nosotros empezar a meternos en este tema. La respuesta es que nosotros podemos llegar hacia Dios, nosotros podemos subir hacia Él a través de nuestra alma. Nuestra alma nos permite vencer la fuerza de la naturaleza y nos permite ascender hacia Dios porque Dios nos dio el alma. Y con esto llegamos a los campos amplísimos de la memoria, en donde están guardados inmensos tesoros de imágenes, porque en la memoria se atesora todo en cuanto elabora nuestro pensamiento, y nuestro cuerpo participa en esta elaboración a través de los sentidos y hacen a mi memoria. Así nos apropiamos de esa experiencia junto con todo aquello que en cualquier forma le encomendamos a la memoria y ella tiene custodia. En la memoria se conservan todas las imágenes que entraron a mi conocimiento, cada una por su puerta, por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto, ¿no? Y así nosotros podemos, por ejemplo, recordar algún paisaje que conocimos en algún momento, el olor, por ejemplo, de la casa de mis abuelos, de alguna comida, la sensación de tocar, qué sé yo, algo caliente, frío, etc. Pero no son las cosas mismas las que tienen acceso a la memoria, sino nada más que sus imágenes. Es decir, no es que entra el calor, el frío, el paisaje, el olor, sino solo la imagen que nuestro pensamiento genera, y eso se atesora en nuestra memoria. Y en la memoria también nos encontramos con nosotros mismos, recordamos qué hicimos,
cuándo, cómo lo hicimos, qué sentíamos cuando lo estábamos haciendo. Por ejemplo, recordamos cuando decidí estudiar una determinada carrera, mi primer día de trabajo, cuando decidí casarme, cuando nació mi primer hijo, cuando falleció algún familiar. La memoria nos permite traer al presente todos esos momentos que tenemos atesorados allí. Y entonces nosotros podemos concluir que la memoria es una facultad de nuestra alma que se deriva de la propia naturaleza del hombre y que no la podemos abarcar toda. Dijimos hace unos momentos que es a través del alma que Dios nos dio que llegamos a la memoria, y a la memoria la llamamos ánima, alma, porque la memoria es como el vientre del alma, ¿no? La alegría, la tristeza, todos esos momentos que nosotros vivimos van a parar a la memoria, así como los alimentos van a parar al vientre. Volvamos a la pregunta que nos hacíamos hace algunos momentos. ¿Cómo podemos entonces buscar a Dios? ¿Cómo hemos de buscar a Dios? Porque cuando buscamos a Dios, en definitiva lo que buscamos es la verdadera felicidad. Y necesitamos buscarlo siempre porque para vivir, para que nuestra alma tenga vida, necesitamos de Dios. Porque así como el cuerpo vive del alma, nuestra alma vive de Dios porque Él es el que nos dio esta alma que nos da vida. Porque así, entonces, podemos nosotros buscarlo a Él. Entonces, ¿de qué manera nosotros buscamos la felicidad? Y no es verdad que todos deseamos la felicidad. No es verdad que todos buscamos la felicidad y que no existe nadie en el mundo que no desee ser feliz. Pero entonces, ¿en dónde conocimos la felicidad para desearla a todos? ¿En dónde la vimos y nos encendimos de amor por la felicidad? Porque nadie desea lo que no conoce. Entonces, ¿cuándo y dónde tuvimos experiencia de esta felicidad, de esta vida bienaventurada, para poder desearla con tanto amor y con tanto deseo? Y como le decía, no soy solamente yo o un grupo pequeño de personas que buscan la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Y nadie podría desear con tan firme voluntad lo que no conociera con cierta noticia. Y el hombre fue creado por Dios para ser feliz. Y un día el hombre tuvo experiencia de plena felicidad en el paraíso junto a Dios. Por eso es que tenemos noción de la felicidad. Y esa noción está atesorada en nuestra memoria. Y es verdad que algunos ponen la felicidad en unas cosas y otras en otras, pero el deseo de ser felices es universal. Todos queremos ser felices. En este sentido, siguiendo el pensamiento de Agustín, tiene otra frase muy enriquecedora. Dice: mira, Dios mío, cuánto me he extendido en hablar de la memoria, pues fuera de ella te busqué y no te pude hallar. Pues no hay nada de ti que no puedas recordar a partir de haberte conocido. Pero es que habiéndote encontrado no puedo olvidarme de ti, porque encontré a mi Dios donde encontré la verdad. Pues mi Dios es la verdad y una vez conocida no puedo olvidarla. Y es así como desde el primer contacto con Dios, Él permanece en mi memoria. Y el resultado de ese encuentro con la verdad, con Dios, nos muestra cuán necesario es asentir a la propuesta que nos hace Dios. Esta es una necesidad vital en la persona, porque como el mismo San Agustín lo expresara, dice: Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse en ti. Y así es que nosotros, al ser creados por y para Dios, nuestra misión en esta vida es encontrar el camino que nos lleve hacia Él. Podemos resaltar en este sentido la importancia de la memoria, ya que es a través de ella que la persona puede llegar hacia Dios. En la memoria está siempre presente ese primer encuentro con el amor infinito de nuestro Padre. Y aunque en el caminar nos sucede muchas veces que
nos resistimos a este amor, a esta comunicación con Él, el recuerdo atesorado en nuestra memoria de ese encuentro de amor nunca dejará de acusarnos, siempre estará allí para invitarnos a acercarnos a Dios. A esta realidad, San Agustín la expresa a partir de su propia experiencia y tiene otra oración maravillosa en la cual dice: tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, pero yo estaba fuera de mí mismo y allá afuera te andaba buscando. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti cosas que no existirían, si no existieran porque tú las creaste. Y Dios siempre, al igual que San Agustín, nos llama, nos grita hasta que nosotros nos dejamos quitar esta ceguera que a veces nos propone este mundo, y cuando vencemos esa ceguera podemos gustar del sabor de Dios. Y por eso cuando gustamos de ese sabor de Dios, necesitamos permanentemente esa relación, esa comunicación, porque cada vez queremos más de ese gusto. Así todos y cada uno de nosotros estamos llamados a gustar de Dios, y nuestra misión como cristianos es ayudar a que todos los hombres puedan gustar del amor de nuestro Padre. Y es por ello tan importante la memoria, porque nos marca un camino para poder acercarnos a Dios, para poder reconocer que Dios nos habla a través de la memoria, y también de otras cosas, como ya compartimos, ¿no? La fe, la creación, la imaginación, la narrativa. Para ir terminando, les quiero compartir esta frase del Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium, en el punto 13. El Papa Francisco afirma enérgicamente que el creyente es fundamentalmente memorioso. Y en este sentido Jesús a nosotros nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana para la Iglesia del amor inmenso que tuvo Dios con el hombre. Esta alegría de sabernos amados infinitamente por Dios tiene el trasfondo de una memoria agradecida, que es una gracia que nosotros debemos permanentemente pedir. Por ejemplo, los apóstoles, en Juan 1:39, nos dice que ellos jamás olvidaron el momento en que Jesús le tocó el corazón. En este versículo, Juan 1:39, dice que algunos discípulos le preguntaron a Jesús a dónde vivía, y Jesús le dice, bueno, vengan y verán. Y al terminar el versículo dice, era alrededor de las 4 de la tarde. Es tan importante la memoria porque nos permite incluso recordar el horario, el día, el lugar, quién era, dónde estaba cuando me encontré con el amor infinito de Dios. Y en esto de hacer memoria, de recordar nuestra propia historia, que es historia de salvación, no debemos olvidar aquellas personas sencillas de las cuales Dios se ha valido para que nosotros nos acerquemos a Él. Quizá mi esposo, mi esposa, mi novia, un amigo, un compañero de trabajo, que ha sido el puente por el cual Dios me ha acercado hacia Él. Entonces, para terminar, volvamos a la pregunta inicial. ¿Y si Dios me habla también así? Si Dios hoy me está hablando a través de mi historia, a través de mi memoria. Tiempo de preguntas.